¿Cuántos se acuerdan del salmo que dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos? Salmo 122, 1. Yo me alegré, dígalo conmigo, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Salmo 122, 1. Se quedó viendo para otro lado. Ok, Salmo 122, 1. ¿Ya se lo aprendieron de memoria? Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Cuántos se alegran cuando vienen a la casa del Señor, hermanos? Estos cantos que nos llevó ahorita el grupo de alabanza, preciosos, hablan precisamente de eso, de ese deseo, de ese gozo, de ese gusto, de esa alegría que provoca en el cristiano estar en la casa de Dios. Hermanos, a Dios siempre le ha gustado convocar, siempre le ha gustado reunir a su pueblo para que su pueblo le adore y para que el Señor pueda revelarse a su pueblo, a su iglesia. Este es un sentimiento, es una necesidad que Dios puso en el ser humano cuando fuimos creados. Dios puso esa necesidad de tener comunión con Él, la necesidad de comunicarnos constantemente con Él, de manera permanente, de buscarlo, de sentir esa dependencia especial de Él. Lo vemos desde el huerto del Edén, si ustedes se acuerdan, en el relato de Génesis, cuando Dios creó a Adán y a Eva, dice que Dios hablaba constantemente con Adán, que Dios bajaba y estaba platicando con Adán, y Adán no se avergonzaba, Adán estaba como si nada, y andaba platicando con Dios y tenía comunión con Dios, se reunía con Dios. Solamente en el mundo estaban Adán y Eva, eran dos personas solamente, era toda la iglesia, dos, pero estaba Dios constantemente con ellos, ¿verdad? Y yo creo que esta relación duró cientos de años, porque acuérdense que Adán vivió 900 y tantos años, 965 años creo, algo así. O sea que la relación antes de que cayeran en pecado, hermanos, ellos vivieron cientos de años en una relación perfecta con Dios. Y tenían esa comunión, y Dios le gustaba tener esa comunión con Adán, y le hizo su ayuda idónea para que estuviera también con él, le hizo su pareja, ¿verdad? Y debió haber sido una relación muy bonita por mucho tiempo, hasta que la serpiente logró opacar o logró nublar la vista del hombre para que no sintiera esa necesidad de buscar a Dios, sino más bien para que se sintiera atraído por otras cosas. El diablo se encargó de desviar la atención de Adán y Eva de la relación que tenían con Dios. Cuando Adán y Eva estaban en perfecta comunión con Dios, díganme ustedes, ¿qué les faltaba a ellos? Dios les había dado la autoridad para gobernar y para sojuzgar toda la creación. ¿Qué les podía hacer falta a Adán y Eva? Tenían comida, tenían casa, tenían una creación preciosa, los animales todos convivían en una manera perfecta, no necesitaban nada. Así es que cuando viene Satanás a engañarlos, los engaña con las mismas bendiciones que el Señor ya les había dado de antemano. Todo lo tenían. Inclusive Adán tenía la mente de Dios para crear y para hacer cosas diferentes, para poderse desarrollar. Todo fue creado para el hombre. Yo me imagino cuando dice la Biblia que Adán le puso nombre a todos los animales de la tierra. Imagínense la inteligencia que tenía Adán. Porque a veces cuando hablamos de Adán, se nos viene a la mente algo así como un hombre así medio torpe, así medio tontolón, No, hermanos, Adán tenía la mente de Dios. Era una mente perfecta. Imagínense para tener la capacidad en su lenguaje de nombrar a todos los animales de la creación. Era todo perfecto. Satanás sembró un pensamiento que iba a cambiar toda la historia hasta nuestros días. ¿Cuál fue ese pensamiento? En Génesis 3:1. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Con que Dios ha dicho que no comas de todo árbol del huerto. Con esa pregunta, con esa interrogante, Satanás cambió la historia de la humanidad.
a partir de ahí la atención que el hombre tenía hacia Dios se desvió, empezó a poner cada vez más atención a sus propias necesidades, a satisfacer el egoísmo que Satanás sembró en él y su descendencia hasta nosotros. A partir de ese momento, hermanos, Dios siempre a través de la historia, Dios siempre ha convocado a su pueblo a reunirse. Dios siempre ha querido estar cerca de su pueblo. Dios siempre ha querido escuchar su voz. Dios siempre ha querido que a través ya sea de altares, de sacrificios, cuando el pueblo eran solamente una o dos personas, estuviera con él. Lo hizo con Noé y su familia. Lo hizo con Abraham, lo hizo con Isaac, lo hizo con Jacob. Y después, cuando el pueblo ya fue muy numeroso, entonces Moisés tuvo que levantar un tabernáculo en el desierto donde se pudieran reunir para tener esa comunión con Dios. Ahí se reunía la congregación alrededor del Señor. Dios hablaba, Dios se manifestaba. Ya después, más adelante, se construye el templo en tiempos de Salomón. De ese hablaremos, si Dios permite, la próxima semana. En tiempos de Jesús, todavía, hermanos, el mismo Señor le gustaba reunirse con la gente, congregarse con la gente. El Señor honraba el asunto de asistir a las sinagogas. Las sinagogas eran pequeñas capillas que estaban por todo el territorio, eran iglesias locales. Y al Señor le gustaba congregarse, adorar, a estudiar las Escrituras. Vean lo que dice Lucas 4:15. Enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. ¿En dónde enseñaba? En las sinagogas llegaba Jesús. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga. ¿Y qué dice ahí? ¿Conforme a qué? Conforme a su costumbre. El Señor tenía la costumbre de ir a la iglesia. El Señor tenía la costumbre de todos los sábados, los días de reposo, ir a la iglesia. Sus padres lo habían enseñado desde chiquito que todos los sábados era el día del Señor, que el sábado había que ir a congregarse, que el sábado tenía que reunirse y el sábado tenían que ir a escuchar la lectura de la palabra de Dios y la explicación que daban los sacerdotes, los escribas, los fariseos. Tenían que estar ahí. Y cuando creció Jesús, dice que llegó a la sinagoga en Nazaret, donde había crecido, y fue sábado y se fue al templo como era su costumbre, conforme a su costumbre, y dice que se levantó a leer. Jesús sabía, hermanos, por supuesto que lo sabía, que en las sinagogas de su tiempo no estaban precisamente los hombres más santos. En esas sinagogas no estaban precisamente los más piadosos. Estaban todos los religiosos. Ahí estaban los fariseos, los escribas fanáticos, el sumo sacerdote que era más político que sacerdote. Pero no por eso el Señor dejaba de asistir, como era su costumbre. Estaban ahí todos los que le criticaban, estaban ahí todos los que lo querían matar, estaban ahí todos los que murmuraban acerca de lo que Jesús estaba haciendo, pero no por eso Jesús dejaba de asistir. ¿Se entiende esto, hermanos? Lo mismo pasó con los discípulos. Dice Hechos capítulo 3 versículo 1, Pedro y Juan subían juntos, ¿a dónde? ¿A dónde iban? Pedro y Juan, al templo. Iban al templo a la hora de la oración. Iban al culto de oración. Iban a la reunión de oración. Pedro y Juan al templo, al mismo templo, hermanos. Al mismo templo donde estaban los sacerdotes, donde estaban los fariseos, donde estaban los saduceos, los escribas que habían matado a su maestro en la cruz. Ahí a ese mismo templo, ahí iban Pedro y Juan. Iban nuevamente ahí a orar, iban a la reunión de oración, pero ellos no iban a ver a la gente religiosa. Ellos no iban a ver quién hablaba de ellos o quién los criticaba o si les hacían una cara fea por ahí.
Pedro y Juan no iban a ver si el sacerdote los saludaba. Ellos iban a la oración. Pedro y Juan iban a la oración. Tenían una cita con su Dios, con el Padre de misericordia. Sabían que su maestro ahora estaba a la diestra de Dios, y ellos iban al templo a tener comunión con su maestro, con Dios, con el Espíritu Santo. Sabían quién estaba en ese templo. Sabían lo que se movía en ese templo. Sabían de lo que se hablaba en ese templo. Y sabían, mucho más importante, sabían del peligro que corrían al presentarse en ese templo. Pero ellos no iban a ver quién estaba en el templo. Ellos iban a tener un encuentro con el Señor. Esta misma gente, hermanos, esta misma gente, el sacerdote, los líderes religiosos del mismo templo donde iban a adorar los discípulos, en una de esas agarraron a Pedro y a Juan, los echaron en la cárcel. De manera milagrosa, un ángel abrió la cárcel, y cuando los fueron a buscar para traerlos y enjuiciarlos, fíjense bien en esto, hermanos, fíjense bien. Los echaron a la cárcel, los amenazaron, los golpearon. ¿Por qué? ¿Quiénes fueron? La gente del templo, el sacerdote, los fariseos, los saduceos, todos ellos se pusieron de acuerdo, se los llevaron a la cárcel, los lastimaron, un ángel les abre la puerta y ellos salen. Y entonces cuando van a hacer el juicio, dice el sacerdote, tráiganse a esos dos que andan alborotando al pueblo. Y los van a buscar y dice, oye, ya no están, desaparecieron. Y dice Hechos 5:25, pero viniendo uno les dio la noticia, he aquí los varones que pusisteis en la cárcel están ¿dónde? ¿Y qué cosa estaban haciendo en el templo? Enseñando. De ese templo de donde los sacaron, de ese templo donde el sacerdote principal les odiaba y quería matarlos inclusive, de ese templo donde había gente que los criticaba, que murmuraba, que trataba de hacerles daño, en ese mismo templo ellos llegaron y estaban enseñando la palabra de Dios, porque ellos no iban a ver quién estaba en el templo, ellos iban porque Dios los había convocado a enseñar la palabra de Dios. Ellos tenían una responsabilidad y tenían una certeza en su corazón. Y ellos se iban a congregar, no porque les cayera bien la gente, no por lo que hablaran, no por lo que dijeran, no por lo que murmuraran. Ellos iban porque sabían que en ese lugar ellos tenían una cita con Dios. Y la gente venía a buscar a Dios a pesar de todo lo que estaba sucediendo social y políticamente en el templo. Porque a pesar de las circunstancias y de la gente, hermanos, Dios sigue buscando a su pueblo para que se congregue alrededor de Él, no de la gente. No de la gente. El problema es que muchos cristianos han creído que la iglesia a lo largo de los siglos se trata de la gente, o del pastor, o de los líderes, o de la hermana que me cae mal, o del hermano que tiene mala cara, o del chismoso, la chismosa que dijo algo en contra de ellos, y de los que se enteraron por ahí, es que me dijeron, no, que allí en la iglesia, y entonces es más fácil irme. Y es más fácil abandonar la convocatoria que Dios me hace para adorarle, para escuchar su palabra, para recibir y tener comunión con Él. Este servicio no se trata de mí ni de ustedes. Este servicio se trata de Dios. Este culto se trata de Dios. Se trata de Jesucristo. No se trata de nosotros, hermanos. Los viernes venimos a buscarle a Él. No vengo a ver quién viene. No vengo a ver quién llega y quién no llega. Yo vengo a buscarle a Él. Y si estoy yo solito, yo le busco a Él. Y si estamos 10, los 10 le buscamos a Él. Porque no venimos a ver quién está o quién no está. No venimos a ver quién ora bonito y quién se equivoca. No venimos a ver quién pasa y quién no pasa. Yo vengo a buscarle a Él. Porque la Biblia, la congregación, la iglesia, el servicio se trata de Dios, no se trata de nosotros. No se trata de quiénes somos nosotros o de lo que hacemos. Las reuniones de varones,
las reuniones de mujeres, las reuniones de los jóvenes. Venimos porque queremos saber más de Él. La reunión de varones no se trata de Pepe y de su rollo de legendarios. No se trata de él. Se trata de lo que Dios quiere hablar con los varones. El cafecito no se trata de Cheli. No es que si te cae bien o te cae mal. Se trata de Dios. Lo que Dios quiere hablar a las mujeres de manera personal. Por eso, hermanos, por eso ya desde el primer siglo de la iglesia, el escritor de Hebreos tiene que exhortar a la iglesia y decirle en Hebreos 10:23, mantengámonos firmes. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Fiel es quién? El que prometió. ¿Quién es el que prometió? ¿El pastor? ¿El líder? ¿La líder? ¿El otro pastor? ¿El otro pastor? ¿Los otros líderes? ¿Los directores? ¿El maestro? ¿El hermano? ¿La hermana? No, hermano, nosotros no podemos prometer nada. Fiel es el que prometió. Y el que prometió se llama Jesucristo. Así es que, hermanos, se trata del Señor. 24, considerémonos unos a otros. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Tengamos consideración entre nosotros, sabiendo que no somos perfectos, sabiendo que se nos va el avión, sabiendo que nos damos nuestros resbalones, sabiendo que cometemos errores. Considerémonos. No dejando de reunirnos, de congregarnos, dice Hebreos, como algunos tienen por costumbre. Hermanos, estamos hablando del año 60 después de Cristo. Estamos hablando de 1960 años de distancia. Y el escritor de Hebreos ya está alertando a la iglesia. Ya se veía este problema. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhórtense, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El día del Señor. Y a lo mejor nos dicen, uy, no, a lo mejor vienen 1000 años o 2000 años, llega Jesús otra vez. Sí, pero tú te vas en 10. El día llega. El día está cerca. Para unos a lo mejor más pronto que otros, pero el día llega, no te preocupes. No, Jesús está bien, no, le faltan como 3 generaciones. Acabo de ver un video que dice que le faltan como 3 generaciones. No, pero a ti no. Tú te vas en este viaje. Tú y yo nos vamos en este viaje. Así es que el día se acerca. Y cada día que amanece es un día menos de vida y es un día más cerca de aquel día. Y vamos a llegar delante de Dios. Y nos tenemos que estimular. Jesús conocía este problema, hermanos, por supuesto que lo conocía. Sabía que Satanás constantemente pone distractores, tropiezos delante de nosotros, aún dentro de la misma iglesia, para que nos apartemos. Y nos dejó una tremenda enseñanza para advertirnos de esta conducta, hermanos. En los evangelios de Mateo y Lucas se conoce como la parábola de la gran cena. La parábola de la gran cena. Mateo 22:2 empieza diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Mateo lo pone como un rey, y la invitación es a una fiesta de bodas para su hijo. La versión paralela de Lucas dice, Lucas 14, capítulo 14, versículos 16, dice: entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena. Lucas solamente lo presenta como un hombre que hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya está todo preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Muy educado, por cierto, ¿no? Muy decente. Otro dijo, versículo 19: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo:
pues acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, los cojos y los ciegos. Dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará de mi cena. Jesús nos presenta esta situación, hermanos, que viven muchos cristianos alrededor del mundo en todas las épocas de la historia hasta nuestros días, menos aquí en nuestra iglesia, aquí no, pero en otros lados, otras galaxias lejanas. Mucha gente ausente. Muchos lo están viviendo, muchos lo hemos vivido antes, hermanos. El desdén o rechazo a congregarse, a decir: ya no me voy a congregar, yo ya hace mucho no tengo necesidad de congregarme. Hermanos, yo ya lo viví personalmente, no se los recomiendo, no se los recomiendo. La parábola nos presenta tres protagonistas: el que invita, los invitados que lo rechazan y los que sí llegaron. Déjenme decirles algunas enseñanzas de estos tres protagonistas. Número uno, el que invita. Lucas 14:16 dice: Jesús dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Como les dije al principio, hermanos, Dios siempre se ha interesado en reunir a su pueblo. En el Antiguo Testamento se trata de Israel, en el Nuevo Testamento se trata de la iglesia, pero siempre es Dios el que invita, siempre es Dios el que convoca. Dios es el que tiene la iniciativa. Y aquí es donde, hermanos, como cristianos cometemos un gravísimo error que nos lleva a esta situación. Pensamos que el que nos convoca es el pastor, o es el líder, o el director de varones, o la directora de mujeres, o el director de cualquier ministerio de la iglesia. Y cuando pensamos así, nos predisponemos por cualquier prejuicio que tengamos a favor o en contra de quien nos convoca. En muchos lugares hasta pregunta a la gente: ¿quién va a predicar hoy? Me pasaba en una iglesia, era yo el pastor asistente, y las hermanas del cunero mañosamente preguntaban, aquí no, hace 20 años en San Diego, las hermanas preguntaban: ¿quién va a predicar? ¿El pastor o el carpi? Y dependiendo la respuesta del que sabía quién iba a predicar, o se venían al culto o se iban al cunero. Hermano, no se trata de eso. No se trata de quién va a predicar. Podemos traer aquí a Billy Graham, o podemos traer a un hermano sencillo de una iglesia rural. La diferencia no es ninguna. No es más importante el gran pastor, el gran siervo. No es más que cualquier otro hermano que quiera pararse aquí a predicar la palabra de Dios. Porque no se trata de él, se trata de Dios. Y la iglesia se congrega para escuchar la palabra de Dios. Venga de quien venga, siempre y cuando sea centrada en la palabra, por supuesto, y sea sana doctrina. Pero no importa quién predica. Lo que importa es que nosotros sabemos que el que convoca es Dios, no es el pastor, no son los líderes, no es la iglesia. El que convoca es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Siempre ha sido Dios. Todo lo que tiene que ver con la vida de la iglesia, hermanos, con las actividades de la iglesia, no es el hombre el que convoca, siempre es Dios. Siempre ha sido desde el principio del huerto del Edén. Dios es el que llama. Dios es el que le dijo a Moisés que convocara una reunión general. Levítico 8:3 le dijo: reúne a toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Ya habían levantado un tabernáculo.
era mucha gente, pero ya estaba el tabernáculo. Y constantemente en los libros de Éxodo, de Números, Deuteronomio y Levítico, vemos esta expresión repetida muchas veces. Dios le decía a Moisés: tengo algo que comunicar al pueblo, reúne a la congregación, llámalos. Pero no era iniciativa de Moisés, era Dios el que le daba la orden de que reuniera y congregara al pueblo. También le habla de juntar varones. En Números 11:16 dice: entonces Jehová le dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sepas que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen ahí contigo. En esa ocasión los varones fueron temblando de miedo, porque sabían lo que venía. Si quieren saber la historia, vean el estudio del libro de Números. Pero es Dios el que convoca, es Dios el que da la orden, es Dios el que dice: junta a los varones el martes a las 6:30. Es Dios el que dice: junta a las mujeres el miércoles a las 6:30, porque tengo algo que comunicarles, tengo algo que hablar. Reúne a la iglesia el viernes a las 7 de la noche, porque quiero tener comunión con ellos. Es Dios, no somos nosotros. El profeta Isaías declara en Isaías 56:8: dice Jehová el Señor. Fíjense bien, dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Pero ¿quién es el que dice? El Señor. No lo dijo Isaías, no fue ocurrencia de Isaías. Así dice Jehová el Señor. Él es el que reúne a los dispersos de Israel. ¿Quién es el que convoca, hermanos? ¿Quién es el que convoca? Dios. ¿Quién es el que me manda a hacer este servicio en día domingo? ¿Quién nos llama los viernes a la oración? ¿Quién le dice a Pepe que junte a los varones? ¿Quién le dice a Cheli que junte a las mujeres? Es Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que ha preparado un banquete espiritual, hermanos. Es Él el que preparó el banquete. Él es el que preparó la cena hermosa y sabrosa que degustamos cada vez que nos reunimos a estudiarla, y se llama la palabra de Dios. Esto yo no lo escribí, por amor de Dios. Esto no es invención mía, ni de Pepe, ni de Cheli, ni de ningún líder de la iglesia. Esto lo escribió Dios. Él es el que preparó el banquete para nosotros. Él es el que quiere alimentar a su pueblo. Es Él el que quiere ver a su iglesia reunida en unidad, amor, celebrando la vida abundante que Él en su gracia y misericordia nos ha dado, hermanos. Es Dios el que quiere manifestarse. Es Dios el que quiere derramar su bendición sobre la iglesia. Nosotros por nosotros mismos no tenemos nada que ofrecer a la iglesia, hermanos. Yo no tengo nada que ofrecerles. Yo no puedo ofrecerles nada. Algunos consejillos médicos quizás por lo que estudié, pero nada más. No tengo más que ofrecerles. Si no es la palabra de Dios, yo no tengo nada que hacer aquí. Ninguno de nosotros tiene nada que ofrecer. Es Dios. Es Dios el que nos alimenta. Es Dios el que nos da su palabra para estar siempre con Él, hermanos. Dios es el que hace milagros. Dios es el que transforma vidas. Por eso es que Él es el hombre de la parábola que hizo una gran cena y convidó a muchos. Convidó a muchos. Él no quería invitar solamente a 4 o 5 personas a su banquete, hermanos. Dice que convidó a muchos. ¿Cuántos son muchos? Muchos. De la palabra griega, muchos. Del hebreo, muchos. Del mexicano, hartos. Un montón. No digo otra palabra mexicana porque ya no. Pero dice que convidó a muchos, hermanos. No solamente a 2 o 3. Cada vez que el Señor invita a la iglesia, espera que muchos acepten su invitación. Moisés hacía sonar 2 trompetas cuando Dios le pedía que convocara a toda la congregación. Dijo que se hiciera 2 trompetas. Cuando necesitaba a los líderes, solamente iba a sonar una trompeta. Cuando la gente oía una trompeta, es reunión de líderes.
Cuando las dos trompetas sonaban al mismo tiempo, toda la congregación tenía que llegar delante de la puerta del tabernáculo porque Dios quería hablar con ellos. Muchas iglesias, creo que todavía aquí San Adalberto, a la hora de que va a empezar el servicio, tocan las campanas, ¿verdad? Todavía se tocan, y en los pueblos, en muchos lados, oías las campanas, ¡ay! Y decía la gente, ya están llamando, ¿a qué? A misa. Y córrele, ¿verdad? Y las mujeres su pañoletita y todo, porque ya llamaron a misa, ya sonó la campana. Ya estaba el monaguillo ahí colgado, ¿verdad?, de las campanas. Y creo que eran 2 o 3 toques de campana, ¿no? Uno como para prevenir. Ay, quítate las chinguillas de los ojos, échate un café. Y ya sonó la segunda, córrele, agarra a los chamacos y todo. Y cuando sonaba la tercera, empezaba la celebración de la misa. Así es que esa costumbre la tenían y en muchos lugares todavía está. Nosotros no tocamos campanas, pero nosotros mandamos textos por redes sociales, nosotros mandamos invitaciones, decimos, hermanos, mañana a las 10:30 empieza nuestro servicio, véngase temprano. No suenan campanas ni nada. Y esperamos que la gente responda y que la gente diga, wow, el Señor nos está llamando, no es el pastor. Dios me está llamando a las 10:30 porque quiere encontrarse conmigo. ¿Qué es lo que voy a responder? Dios es el que invita a venir a congregarnos. En segundo lugar, ¿quiénes son los que rechazaron? ¿Quiénes rechazaron esta invitación? A la hora de la cena, dice el versículo 17 de Lucas 14, a la hora de la cena, envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya está todo preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda, necesito irla a ver. ¿Quién va a ver una hacienda a la hora de la cena? Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Los bueyes araban a las 6 de la mañana, 5 de la mañana, no a las 6 de la tarde. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Bueno, ese daba de luna de miel. El siervo hizo lo que tenía que hacer, de acuerdo a lo que dice aquí el relato, hermanos. Él fue, invitó. Y este grupo de personas no rechazó al siervo. El siervo solamente era el mensajero, sino al hombre que los había invitado. La versión de Mateo dice que en algunas ocasiones a los siervos de este rey los mataron. Inclusive cuando los fueron a invitar, oye, que el rey te invita, ¿qué? Que me invitan y que ¡pum! Mataron a los propios siervos. Y eso habla de persecución religiosa, hermanos, y le pasó a los discípulos también. ¿Qué hay de particular en esta gente? Estos ejemplos que pone Jesús en esta parábola. Por lo que se ve, era gente que había prosperado, era gente que le estaba yendo bien. Los 2 primeros empiezan su excusa diciendo, he comprado. Los 2 primeros, el de la hacienda y el de los bueyes. He comprado. Como les dije al principio, hermanos, Satanás siempre va a tratar de poner obstáculos, tropiezos, usando inclusive las mismas bendiciones que Dios nos ha dado durante la vida. Escuchen esto, por favor. ¿Están despiertos? Satanás va a usar las mismas bendiciones de Dios para ponernos obstáculo, para ponernos tropiezo y para apartarnos de nuestra comunión con Dios. No nos puede apartar de las bendiciones de Dios, pero sí nos puede apartar de nuestra comunión con Dios. Estos 2 primeros hombres habían prosperado. No sabemos qué tipo de negocios tenían, pero les estaba yendo muy bien. Uno acababa de comprar una hacienda y el otro acababa de comprar no 1, ni 2, ni 3, 5 yuntas de bueyes. Cada yunta de bueyes tenía 2 bueyes. 5 yuntas de bueyes. Para tener 5 yuntas de bueyes, quiere decir que tenía una propiedad, una parcela para arar grandísima, grandísima. Le estaba yendo muy bien a este hombre. Era un dineral en aquel tiempo, en este tiempo también. Se compró 5 tractores, 5 tractores para poder trabajar. Dios le había prometido a su pueblo, hermanos,
Yo te voy a prosperar, le dijo a Israel. Yo te voy a bendecir. Yo te voy a dar una tierra que fluye leche y miel. Te voy a dar no una hacienda. Te voy a dar ciudades fortificadas que tú no edificaste. Te voy a dar viñas, ganados, como nunca has imaginado. No te voy a dar solamente 5 miserables yuntas de bueyes. En el estudio de Números vimos que en una sola batalla contra los moabitas, el pueblo trajo de recompensa 72,000 bueyes. En una sola traída, 72,000 bueyes. Eso significa, si lo divides entre 5, 14,400 yuntas de 5 bueyes. Cuando Dios bendice, Dios bendice. Dios no se anda con poquitas cosas. No podemos despreciar, mis amados hermanos, al Rey de Reyes por una miserable hacienda. No podemos despreciar al Rey de Reyes por míseras 5 yuntas de bueyes, porque Él es el dueño del oro y la plata. Satanás nos deslumbra con unos cuantos dólares, nos deslumbra con una casa, nos deslumbra con un trabajito muy bueno que nos salió, y se nos olvida que es el Señor el que nos da el poder de hacer las riquezas, siempre y cuando no nos olvidemos de Él, siempre y cuando no rechacemos su invitación para tener comunión con nosotros. Deuteronomio 6:10 dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes, ciudades buenas, que tú no edificaste, casas llenas de todo bien, que tú no llenaste, cisternas cavadas, que tú no cavaste, viñas y olivares, que tú no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás, y por Él solamente jurarás. Hermanos, esta es una realidad en la vida de la iglesia en todos lados. Cuando tenemos necesidad, cuando estamos enfermos, cuando tenemos un trabajito sencillo, todos los días estamos en la casa del Señor. Y venimos a buscar al Señor y oramos y pedimos que nos vaya mejor y que nos bendiga. Y cuando Dios en su gran misericordia nos empieza a abrir puertas, nos empezamos a alejar poco a poco. Y esta es una ecuación muy real en muchos cristianos. Y se los digo con todo el amor del mundo, yo poniéndome primero que ustedes. A mayor bendición económica del Señor, empieza a disminuir el compromiso con la obra de Dios. Esta es una ecuación que, salvo en honrosas excepciones, casi no falla. Pero cuando más le empieza a ir bien al cristiano, su relación y su compromiso con la obra de Dios empieza a disminuir. Esto pasa en todos lados y ha pasado en todas las épocas. Y se los digo por experiencia propia, hermanos. Yo lo viví 8 años. No lo quiero volver a vivir. Estoy arrepentidísimo y le he pedido perdón a Dios, no se imaginan cuántas veces, pero eso se convirtió en un tremendo aguijón que me molesta de día y de noche. Y no se los deseo a ustedes, hermanos, porque el dolor que se siente de saber que rechazaste lo que Dios te dio es un dolor que no se puede explicar. Es un dolor que te empieza a consumir por dentro. Y cada vez que estás metido y trabajando por el Señor y recuerdas eso, es un dolor que te va a aguijonear. No se lo recomiendo, hermanos. No se lo recomiendo, con todo mi amor se los digo. No se aparten del Señor. No se aparten del Señor. Nada vale la pena en este mundo. Nada vale la pena en este mundo. No vale la pena una cuenta en el banco con 50, 100 mil dólares. No vale la pena. 10 casas no valen la pena. Una hacienda no vale la pena. 5 yuntas de bueyes no vale la pena alejarse de la presencia de Dios. Nada vale la pena, hermanos, porque es un dolor. Es un dolor.
Y si por ahí de paso te llevas a tus hijos entre los pies, no te la vas a acabar. Y cuando estás joven y en tu fuerza, dices, no, yo lo voy a hacer y yo después me emparejo. Cuando llegas a la edad adulta, madura, acuérdate de mí. Ya me acordé de lo que dijo aquel pastor. En gloria esté, vas a decir en ese tiempo. Y sí, voy a estar en la gloria. Pero te vas a acordar si es que te alejas. Yo sé que ustedes no. Hay excepciones, por supuesto, afortunadamente, pero hermanos, esta es una realidad desde la antigüedad en mucha gente. Por eso Jesús tuvo que narrar esta parábola. He comprado, he adquirido, me cayó un buen negocio. Pero la realidad es que administrar una hacienda, obrar un campo con 5 yuntas de bueyes, hermanos, cansa, desgasta. Y el dinero empieza a demandarte más dinero. Más trabajo, más tiempo, más esfuerzo. Y la respuesta de hoy es la misma que hace 2000 años. Oye, si vas a la iglesia por ahí, dile a Dios que gracias por bendecirme. Ahí te encargo que ores por mí. Ahí te encargo que ores por mí. Ahí te encargo que le digas a Dios. Oye, ¿tú por qué no vienes y se lo dices? Es que estoy bien ocupado. Es que tengo una hacienda. Es que tengo 5 yuntas de bueyes. Es que me acabo de casar. Es que yo no tengo tiempo para ir a ver a Dios. Pero ahí te encargo que le digas. Ahí te encargo que le ores por mí. Y por ahí de paso le oras por mi prima, por mi tío, por mi cuñada, por mi... Y por ahí de paso mi animalito también, que trae chinches. Ahí te encargo. Ahí te encargo. Hermanos, a veces estamos demasiado cansados. Y el viernes en la oración, una hermana lo decía, a veces estamos tan fastidiados. ¿Y saben con qué? Con las mismas bendiciones de Dios. Con lo mismo que Dios nos bendijo. Con eso mismo nos ponemos el pie y nos tropezamos. ¿Dios lo permitió así? No, le estamos haciendo caso al diablo. Llegas a la casa, no, estás muy cansado, papacito, mira nomás cómo trae los pies. Y luego si la esposa dice, a ver viejito, déjame darte un masajito en tus piecitos como les hacen las hermanas piadosas a sus esposos. Déjame darte porque tú has estado todo el día a trabajar, ya valió. Oye, la oración, no hombre, ponte Netflix. Mañana la vemos, porque ni siquiera el mismo día se conectan. Mañana, por ahí en la semana la vemos por Facebook. Hermanos, no es igual, no es lo mismo. El Señor, por supuesto, no nos está pidiendo que dejemos el trabajo, ni está en contra de que nos vaya bien en nuestros negocios. Es Él el que nos bendice, es Él. Pero no te olvides de dónde viene tu bendición. No te olvides quién es el que te ha dado el poder para lograr lo que has logrado hacer en esta vida. El otro hombre puso otro tipo de excusa. Dijo, me acabo de casar. Los 2 primeros salieron con he comprado. Y este salió con me acabo de casar. No quiero ir. Estoy con mujer nueva. Oye, mira la esposa que tengo. ¿Y quieres que vaya a la oración? Pues si no vienes a la oración, vas a ver cómo se te va a poner la esposa. El eterno engaño, hermanos, y la eterna excusa de la familia, poner a la familia como excusa. Y alguien puede decir, sí, pero la Biblia dice en Proverbios 18:22 que el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. ¿Qué espiritual se oyó eso? Sí, es verdad. Pero no dice que pongas en primer lugar a tu esposa antes que a Dios. Es que estoy atendiendo a mis hijos porque pues la palabra de Dios dice en el Salmo 127:3, he aquí herencia de Jehová son los hijos. Sí, ya sé que son herencia de Jehová. Y que es cosa de estima el fruto del vientre. Pero tampoco dice que pongas en primer lugar
a tus hijos antes que a Dios. Lo que sí dice Jesús, y pónganlo en su Biblia por favor y márquenlo o subrayenlo o háganle clic, lo que quieran hacer, en Mateo 10:37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí, punto. Ni el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Jesús no quiere, por supuesto, que descuides tu matrimonio. No quiere que descuides tu relación con tus padres, ni mucho menos quiere que desatiendas a tus hijos, no lo malentendamos. Lo que nos está diciendo aquí el Señor es que no dejes que tus relaciones familiares te aparten del Señor. No uses como excusa tu matrimonio o tus hijos para dejar de venir cuando el Señor te convoca a adorarle, porque quiere hablar contigo, porque te quiere bendecir, porque quiere derramar algo especial sobre tu vida. No pongas de pretexto a la familia. No pongas de pretexto a tus hijos. No pongas de pretexto que los domingos es el único día que puedo ir a visitar a mis viejitos. Y Dios dice que tengo que honrar a mi padre y a mi madre. Sí, pero no te dice que los honres antes que a Dios. Primero el Señor. Primero el Señor. Y después viene todo lo demás. Si ponemos primero al Señor, lo demás, hermanos, queda cubierto por la sangre de Jesucristo. Dios llama, Dios invita, Dios convoca. Y si algún pariente para ti es más importante que el llamado del Señor, sencillamente no eres digno de Él. No lo digo yo, lo dice Jesús. Es que me cayeron parientes, tráetelos a la casa de Dios. Ellos también están convidados. Ellos también seguro vienen cojos, ciegos, tuertos espiritualmente. Tráetelos a la casa de Dios. Les hace más bien estar en la casa de Dios que un taco de birria que les vas a invitar al rato. Saliendo de la casa de Dios te vas a los tacos de birria. Y si no te gusta la birria, tenemos taquitos de canasta muy buenos. Llévelos, baratos. No pongamos de pretexto a la familia, hermanos. Ese es un pretexto muy... Díganlo ustedes, yo no lo quiero decir. Un pretexto muy... No lo digan en voz alta, más piénsenlo. No pongamos de pretexto nuestras prioridades. Pongamos nuestros tiempos en regla, hermanos. Pongamos en nuestros calendarios primero los tiempos de Dios, los llamados de Dios. Todo lo demás vendrá por añadidura. Créanme que Dios es capaz de bendecirnos más que los engaños que nos puede tender el diablo queriendo usar las mismas bendiciones de Dios. Dios va a usar el diablo va a usar esas bendiciones para hacernos tropezar. ¿Y saben qué es lo peor, hermanos? Que le hacemos caso. Lo peor es que tropezamos. Es lo peor que nos puede suceder. Que el diablo haga, porque el diablo no puede crear nada. ¿Tú crees que el diablo te dio el trabajo donde estás? No. ¿Tú crees que el diablo te dio para comprar la casa que tienes? No. ¿Tú crees que el diablo te dio para el dinero, para el carro que traes? No, no fue el diablo, fue Dios. Porque Dios es el único que te da la capacidad de enriquecerte. Dios es el único que te da el poder de hacer riquezas y bienes. El diablo no lo puede hacer. Él no tiene esa capacidad. Pero lo que él puede hacer es marearte, nublar tu vista, igual que se lo hizo a Adán y a Eva. Y agarrar la bendición de Dios y decirte, con que Dios te ha dicho que tienes que congregarte. No, papá, tienes cosas más importantes que hacer. Mira, tus piecitos están hinchados, mamita. Quédate a descansar. Mira que te hice tus enchiladitas, mi amor. Ya son casi las 7 de la tarde y tú te quieres ir a los varones. No, te hice unas enchiladas, las que te gustan, mi amorcito. Y valió la reunión de varones. Ay, amiga, tengo tanto que contarte, amiguis. Vámonos a la panera, amiguis. Porque tengo mucho que contarte, amiguis. Fíjate que eso es... Si ¿cuándo? El miércoles. El miércoles hay cafecito. Amiguis, es que no te imaginas a quién acabo de ver. Cheli,
Fíjate que me siento mal, no puedo ir a la reunión de mujeres. ¿A quién engañamos? ¿A quién queremos distraer? ¿Con quién queremos quedar bien? Es que mis hijos son la razón de mi vida. No, no. La razón de tu vida se llama Jesucristo. Y entonces vienen tus hijos. Es que mi amore es lo más grande. No, no es el amore. Es Dios. No es la Hani, es Dios. Es Dios. Y entonces viene la Hani y el amore, pero primero es Dios. Primero es Dios. ¿Se acuerdan del profeta Elías? En la sequía tan tremenda, llegó con aquella viuda de Sarepta, le dice: es que solamente tengo un poquito de harina, voy a hacer un pancito y me voy a tirar a morir con mi hijo. Está bien, muérete, pero primero dame a mí. Le dijo Elías: primero yo. Primero dará al profeta. Hay que presumir de Elías, qué orgulloso. No, no, mis amados. Dios estaba probando la fe de esa mujer. Y cuando esa mujer agarró la única torta de pan que había salido y que era para su hijo, y se le extendió al profeta, y el profeta se comió su pancito enfrente de ellos. El niñito ha de haber estado viendo a ver si se caían moronitas. Y el profeta, cada mordida era perfecta, no dejaba caer ni una moronita de pan. Agüita, por favor. Es que ya es todo el agua que queda. Viene para acá. ¿Qué pensaba la mamá viendo a su niño? ¿Se han puesto a pensar? El profeta comiéndose la única torta que quedaba, el único panecito que quedaba. El niño todo flaco, todo escuálido, todo, no como yo, viendo nada más al profeta cómo se estaba comiendo el último recurso de comida que tenía la familia. Y la mamá viendo a su hijo. Esa mamá había dicho: ¿por qué se la di? Mi hijo es primero. Pero esta mujer, su fe fue probada. Y cuando le dijo Elías: primero yo. Después que Elías acabó la torta, glup, 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 el último gotita de agua, le dijo a la mujer: ve a tu tinaja. Y la tinaja estaba llena de harina. Y durante los 3 años que duró la sequía, la harina no escaseó en la casa de esa mujer. Y ella y su hijo comieron todo el tiempo que duró esa sequía. No pongas de pretexto a tus hijos. No pongas de pretexto a tu esposo, a tu esposa. Primero Dios. Dios es el que convoca. Dios es el que llama. Por último, los que sí llegaron. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor, y entonces, enojado, el padre de familia le dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Le dijo el Señor al siervo: ve por los caminos, ve por los vallados, por todos lados, fuérzalos a entrar, obrígalos. No quiero ver una casa vacía, no quiero ver una casa medio llenar, no quiero que cuando mi hijo venga a la fiesta de bodas, la casa esté medio vacía. Quiero que se llene mi casa, porque la casa del Señor no puede estar vacía, mis amados hermanos. No puede haber mitad de la congregación acá y mitad de la congregación en otro lado, distraídos con los tropiezos que nos pone el mismo enemigo con las bendiciones de Dios. Y ahí vienen todos, cojos, tuertos, mancos, ahí vienen a la casa de Dios. Pero cuando entraste a la casa de Dios, empezaste a mover tus pies, y empezaste a abrir tus ojos, y empezaste a mover tus manos, y empezaste a glorificar al que te convocó a la fiesta de bodas. Todos llegaron, incrédulos, necesitados, despreciados por la sociedad,
De eso se va llenando poco a poco la iglesia. De la gente que se sentía honrada de ser invitada a un banquete que por ellos mismos jamás habrían podido ir. Gente que quizás había pasado por la casa de ese hombre rico. A lo mejor mucha de esta gente había pasado algún día con sus hijitos. Mira, ahí vive el señor fulano de tal. O el rey, es en la casa del rey. ¿Te imaginas lo que estarán comiendo allá adentro? Y a lo mejor ese hombre con sus niños, ¿verdad? Solamente con un pancito de cebada, imaginándose lo que estarían comiendo adentro de esa casa. Y cuando de pronto llega un siervo de esa casa y le dice: oye, mi señor te invita a que vengas a disfrutar de un banquete en su casa. ¿Qué sintió esa gente, mis amados hermanos? ¿Qué sintió esa gente? ¿Yo? ¿Me está invitando a mí? Yo no soy nadie. Yo no tengo nada. ¿Cómo voy a ir a un banquete de esos? Pero los invitó. Ay, me pasó lo que al profeta. Esas botellitas que no duran nada. Mi Señor se complace en invitarles a la cena de bodas que ha preparado para su hijo. No sé si alguna vez les ha pasado algo así, hermanos. A lo mejor en la televisión a veces se ven estas mansiones de artistas o de millonarios sirviendo un banquete. Y no has pensado: ay, híjole, ¿qué se sentirá estar ahí? ¿Verdad? Comer de eso y ver lo que están, oh, la torre. Y agarran los pedazotes así. Su langosta y cosas así, ¿no? ¿Cuál sería la reacción de esta gente? Yo creo que lo primero que hicieron, hermanos, fue buscar sus mejores trapitos, sus mejores ropitas que tenían ahí guardadas. Gracias. Esta, mira, está. Este es para los 3 años de sequía. Gracias, Ramón. Yo creo que esta gente lo primero que hizo fue buscar una buena ropita. Si vamos a ir a la casa esa que nos están invitando, no puedo ir de guaraches, no puedo ir de short, no puedo ir en mis garras. Tengo que ir por lo menos bien presentado para presentarme delante de aquella persona importante que me está haciendo el favor de invitarme a su casa. Así es que sacaron, yo creo que sus mejores trapitos, se dieron un buen baño, se arreglaron, se pusieron lo más presentables posibles. Después procuraron ser puntuales. ¿A qué horas dijiste que nos espera el Señor? A las 10:30 de la mañana. Allí estaremos entonces a las 10:30. Y a las 10:20 ya estaban paraditos, bien relamiditos de su cabecita. Ahí estaban ya con todos sus niñitos enfrente de la puerta, esperando que se abriera la puerta. Porque si este hombre me está haciendo el honor de invitarme, lo menos que puedo hacer es llegar a tiempo a su fiesta. Y tercero, yo creo que trataríamos de aprovechar al máximo lo que te ofrezcan. Llegas y ves el manjar y el banquete y dices: coman poquito para poder comer de todo. Poquito. No se llenen luego, no se llenen de pan. El pancito déjenlo para la casa. Aquí entrenle al cirloncito, aquí hay langostita, aquí hay faisán. Aquí el pancito, viejo, no tomes agua, porque acuérdate que el agua te empanzona y te llena luego. Si te tomas un vaso de agua, después ya lo bueno ya no te cabe. Tratarías de aprovecharlo mejor. Tratarías de disfrutar al máximo lo que te están ofreciendo. Si somos convidados, hermanos, a una fiesta de esa magnitud, tenemos que ir bien presentables. Tenemos que llegar a la hora que se nos está convocando y tenemos que estar sentados a la mesa a la hora que es, para no estar interrumpiendo a los demás invitados. Y no vamos a ir a una fiesta, un banquete, a quedarnos dormidos en la mesa delante del hombre que te está invitando. Oye, cuéntame, ¿a qué te dedicas? Viejo, ay, perdón, ¿qué? Jesús habló esta parábola. ¿Me ayudas, Javier? Jesús habló esta parábola, hermanos, para que entendiéramos que el reino de los cielos es para todo el mundo. Su propio pueblo lo rechazó, dice Juan 1:12.
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que aceptaron su invitación, los que no fueron arrogantes, los que no pusieron pretextos, los que no se dieron cuenta que el diablo estaba tratando de alejarlos de su relación y de la comunión con su Padre amado, esos son los que fueron recibidos en las bodas. Y la mejor parte es que siempre va a haber un lugar en la casa de Dios para todos los que tengan deseo de buscarle de corazón. No te digo que dejes tu trabajo, no te digo que tu trabajo es malo, ni que es una maldición, es una bendición. Pero administralo bien, administra tus tiempos, administra tus recursos, administra bien lo que Dios te está dando. No te fatigues, no te canses allá afuera. Desgástate en la obra de Dios, desgástate aquí, aquí es donde vale, aquí es donde vale. Sabes que si construyes 20 casas, 30 casas, 40 casas, hoy no vinieron los ruferos, por cierto, pero si le ponen techo a 50 casas aquí en la ciudad, dentro de 20 años nadie se va a acordar quién puso esos techos. Pero dentro de 100 años y por toda la eternidad se va a recordar quién puso el techo de esta casa. Eso se va a recordar por toda la eternidad. Nadie se va a acordar, Jaciel, de todas las insulaciones que has hecho en estos 15 años de trabajo que tienes. Nadie se va a acordar. Es más, la última que fuiste, ni siquiera saben cómo te llamas. Vino el que echa la espuma. ¿Y quién es? ¿Quién sabe? Un cuate que vino, un grandote, barbón a poner espuma. Pero tu nombre está en el libro de la vida. Y en 100 años y en la eternidad se va a reconocer y se va a recordar que Jaciel Morales vino a insular la casa de Dios. Y así todos los que han participado, los que han compartido, los que sirven, los que ministran, los que lideran, los que están recibiendo gente en la entrada, los que están allá con los niños trabajando, las hermanas que están en el cunero, los que están ahorita ahí preparando taquitos para que vayamos acabando la reunión. De todo eso sí hay un registro, mis amados hermanos. De todo eso va a haber una memoria. De todo lo que hagas allá afuera no queda nada, nada. De lo único que se va a hablar es de lo que hayamos hecho en la casa de Dios. Administremos bien lo que Dios nos ha dado. Cuidemos de nuestra familia. No digo que no vayas de vacaciones. Ve con tu familia de vacaciones, disfruta. Pero no lo pongas de pretexto todo el tiempo para estar faltando a la casa de Dios, para faltar a la cita que Dios hace. Yo me acuerdo cuando nos llevaban de chiquitos de vacaciones y a veces nos llevaban a Acapulco. El fin de semana, el domingo en la mañana en Acapulco, había que ir a la primera iglesia bautista de Acapulco. No importa, estábamos de vacaciones, estábamos en Acapulco. Oye, queremos estar ahí en la alberquita, mano, ahí del hotel, o irnos a la playa. Sí, pero en la mañana del domingo, vámonos a la iglesia. Y llevábamos ropa para iglesia. Y un calorón en Acapulco y no tenía aire acondicionado. Y ahí estábamos en el culto. Y acababa el culto, vámonos a la playa y vámonos a jugar y vámonos a donde sea. Jesús tenía la costumbre de ir a la sinagoga. Jesús tenía la costumbre de congregarse. Los discípulos tenían la costumbre, aunque les hacían el feo y los echaban a la cárcel y demás, ellos seguían congregándose. ¿Cuál es el propósito, hermanos, de congregarnos? Que se llene la casa del Señor. No solamente en nuestros lugares de adoración aquí en la tierra, sino en la mansión celestial. Cada uno de los que estamos aquí, cada uno vamos a llenar esa casa ahí en el cielo. Como decía el antiguo himno, mansión gloriosa tengo allá en el cielo. Pónganse de pie, hermanos. Pónganse de pie. Y les digo este tema, esta parábola con todo amor, con todo cariño. Y ojalá todos consideremos esto. Y los hermanos que de otras iglesias también, que han dejado de congregarse, busquen al Señor. Busquen al Señor. Si no quieren venir aquí está bien, pero no dejen de congregarse. Hay muchas iglesias, bendito sea Dios. Hay muchos lugares de reunión. Hay muchas sinagogas modernas, si les queremos llamar así.
Y Jesús, a donde quiera que iba, buscaba la sinagoga. Y Pablo, a donde quiera que llegaba en sus viajes misioneros, buscaba la sinagoga siempre para ir a hacer su centro de predicación. Y de ahí ya se movían a otros lugares, pero siempre buscaban la casa de Dios. Siempre buscaban, aún sabiendo que ahí había gente de lo peor y había gente que les quería hacer daño y los quería lastimar. Pero ellos siempre iban a buscar la casa de Dios, porque la cita era con Dios, no con la gente, no con los hermanos ni con los sacerdotes, era con Dios. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará de mi cena. No se los recomiendo, no se los recomiendo. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por esta hermosa parábola. Gracias por esta palabra que nos exhorta, nos desafía, nos reta, Señor. Y quizás algunos nos hemos sentido descubiertos con esta palabra, Señor. Pero tu palabra nunca es para incomodarnos. Tu palabra nunca es para avergonzarnos. Tu palabra es para retarnos, para animarnos, para desafiarnos y para saber que en ti, Señor, que en ti siempre hay algo mejor de lo que nosotros podamos pensar. Y que cada vez que tú convocas a tu iglesia debe de responder. Y cada vez que tú llamas a tu iglesia, tu casa se tiene que llenar. Porque tú tienes algo que hablar, porque tú tienes algo que manifestar, porque tú quieres derramar sobre tu iglesia un don espiritual. Ahí estaban los 120 en el aposento alto. No sabían qué estaban haciendo ahí. 40 días esperando, orando, cuando de pronto el Espíritu Santo vino sobre ellos y les llenó y sus vidas cambiaron. No sabemos en qué reunión el Señor quiere hacer algo contigo, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa. No sabemos, quizás en un domingo, en un martes, en un miércoles, en un viernes. No sabemos, algún día el Señor tiene una cita para ti. Pero resulta que ese día le dijiste: Señor, acabo de comprar una hacienda, no puedo ir. Señor, permite que podamos apreciar tu palabra, que la aquilatemos y que pueda ser un bálsamo para nosotros, para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por este día que nos das. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con su Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros, con nuestras familias y con el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.